Entonces, por mecanismos adhesivos, yo puedo pegar como odontólogo al cliente una estructura metálica, una estructura cerámica, una estructura orgánica. Entre ambos va a haber un espacio vacío que va a llenar algún elemento, que va a hacer un enlace secundario, un enlace iónico, mediante puente de hidrógeno o fuerza de Van der Waals, entre el material de restauración y el diente. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a analizar, por ejemplo, si yo voy a pegar sobre un material de restauración, otro material de restauración, eso es utilizar fuerzas cohesivas, y ahí se van a producir fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Entonces, el estado sólido, líquido, gaseoso de algunos elementos se originan por este tipo de enlaces, siendo especial su importancia en la adhesión de biomateriales restauradores activos dentales. Entonces, si yo voy a pegar con un material dental al diente, es porque fuerzas de Van der Waals tienen que actuar entre estas dos superficies, entre estos dos elementos. ¿Sí? Aquí abajo pueden ver autores de libros que están en la biblioteca donde ustedes pueden reforzar este concepto. Martin en 1980, Craig del 98, Cunningham del 82 y Guzmán del 99. Todos ellos hacen referencias a lo que son los enlaces de valencia secundaria. Y hay uno más que es del doctor Gilberto Nostroza, que se llama adhesión, donde también toda esta parte está muy bien explicada. Los puentes de hidrógeno funcionan por una interacción dipolo-dipolo. Hay siempre un átomo de hidrógeno presente y hay atracción entre moléculas de átomos. Estos son altamente electronegativos por ser átomos de hidrógeno. Cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de radicales carboxílicos, ¿sí? Un radical carboxílico tiene carbono, tiene dos oxígenos y un hidrógeno. Mientras mayor cantidad de radicales carboxílicos existe en algún producto, este va a tener mayor capacidad de adherirse a estructuras dentales. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, los sistemas ácidos tienen muchos radicales carboxílicos. Entonces, cuanto mayor cantidad de radicales carboxílicos tenga un producto, se va a unir mucho mejor a la estructura dental. Por la atracción molecular, porque además la electronegatividad de un producto que es una superficie donde se va a pegar son altamente atractivos y por eso estos materiales tienden a quedarse pegados. Las uniones de puentes de hidrógeno se forman en presencia de radicales altamente polares.
yo manipulo correctamente el material y lo aplico de manera adecuada, voy a cumplir con esa química que no logro ver, ¿no es cierto?, con mis ojos al momento que pongo el material. Yo no veo que salga un puente de hidrógeno, yo no veo que hay un intercambio molecular, pero yo sé qué es lo que está ocurriendo y por qué se me va a quedar pegado el producto. Entonces, si yo entiendo las reacciones químicas para que se produzcan puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals, entiendo que la manipulación y aplicación de los materiales debe ser la correcta. Por eso es que en materiales dentales se practica haciendo uso de los materiales. Entonces, si vamos a tratar de incorporar los materiales a nuestro conocimiento, tenemos que partir de estos elementos básicos, de la estructuración atómica o interatómica y los enlaces intermoleculares que pueden ser. Por eso es tan importante entender estas cosas. Las reacciones químicas a las que nos vamos a enfrentar, reacciones químicas que ustedes tienen que ver básicamente, son 4 que vamos a estudiar. Y son reacciones químicas de traguado, de polimerización, de gelificación y reacciones ácidas. Todas estas reacciones químicas lo único que hacen es basarse en el comportamiento de la estructura de los materiales. Por ejemplo, si tengo un material con enlace iónico, como es el yeso, ese enlace iónico y esa estructura, el comportamiento que va a tener, ¿no es cierto?, porque ninguno de los átomos puede dividirse a través de una reacción química. Entonces, esos van a tener comportamientos diferenciados. El yeso va a tener una reacción de fraguado, porque el yeso empieza a ser una masa a través de los enlaces que se van formando. De tal manera que el yeso va a endurecer después de habérselo mezclado entre polvo y líquido como viene el yeso. Para eso tenemos que entender la composición y la forma de fabricación de un yeso. Y de ahí vamos a tener los diferentes tipos de yesos para saber que todos ellos, independientemente del tipo de yeso, todos ellos van a tener que reaccionar con agua. Van a formar estructuras, ¿no es cierto?, que cambian de estado como material. Y esos son materiales derivados. Los que polimerizan tienen que ver con materiales orgánicos. Estos primeros eran minerales. Estos que polimerizan son materiales orgánicos. Entonces, estos polimerizan, quiere decir que cambian de estado después de que se ha completado el ciclo de polimerización. Y el ciclo de polimerización es un fenómeno que se da molecularmente cuando estos logran generar enlaces y de simples moléculas pequeñas se convierten en macromoléculas. Y cuando ya moléculas pequeñitas de polímero han enlazado casi todas, ahí se forman, moléculas pequeñas que se llaman monómeros y se enlazan, ahí forman grandes volúmenes de pequeñas moléculas enlazadas que se denominan polímeros. Y cuando ya el proceso final de la reacción química se ha dado, cuando la polimerización se ha completado, tengo entonces un cambio de estado de un producto que puede ser un semisólido, ¿sí?, y que después de que activo la reacción química, esta reacción química va a darme un polímero. En la polimerización hay dos fenómenos para que se active la polimerización como tal, para que haya el cambio de estado como materia. Uno son fenómenos físicos, ¿sí?, como la luz, que ahora tenemos materiales que reaccionan a un tipo de luz, que es la luz LED, que es la luz azul que ven en los consultorios, y que tienen químicos que hacen que se produzca la polimerización. O como en los acrílicos hay inductores
estado intermedio entre un líquido y un sólido, se entiende que un gel es una gelatina, que ya hemos visto con algunos grupos, ¿no es cierto? Y que ese gel mantiene partículas en suspensión probablemente. Igual en estado de inercia, en movilidad, y por eso el gel se puede mantener. Pero los geles, a diferencia de los demás, después de la reacción química, es probable que con el aumento de temperatura vuelvan a ser. Entonces, son características propias, estructurales y de comportamiento de su material. Y la reacción ácido-base es puramente química. Si tiene que haber una reacción donde tengo un polvo anfotérico, ¿no es cierto?, que entrega electrones, que entrega protones, y otro polvo que tiene que recibir. Entonces, esa reacción química es cuando un ácido ataca una base, ataca el ácido a la base, y eso genera la reacción química de ácido-base, generando posteriormente un resultado de un cambio de estado de la materia. Por eso, si tengo un cemento, por ejemplo, en el número de vidrio, que tiene un polvo, que es vidrio pulverizado, y que es atacado por un ácido que tiene, por un líquido que tiene ácidos, ese ácido ataca al polvo y genera una reacción química ácido-base, para que después ese que se forma como un gel en estado pasa de ser una mezcla a ser un sólido que endurece. Y por eso en la ontología se pueden aprovechar de eso, se pueden llevar los resultados. Entonces las reacciones químicas van a dar reacciones químicas que van a endurecer, y que estos factores, estos fenómenos de endurecimiento, generan variables dimensionales. Quiere decir que los productos que endurecen por cualquiera de esas cuatro acciones que hemos tenido van a tener cambios dimensionales. Entonces, unos productos pueden dilatarse y otros productos pueden contraerse. Normalmente, en cada material que vayamos a ver, vamos a ver fenómenos de variabilidad dimensional. Son aquellos que pueden afectar o no al producto, y si nosotros podemos aprovechar o no eso. Entonces, por eso es tan importante entender estas dos primeras clases, para saber qué es lo que voy a ver en cada producto cuando lo vaya a estudiar. Por ejemplo, si el yeso endurece y cambia de estado, en ese endurecimiento hay intercambio molecular, hay movimiento molecular, y ese movimiento molecular genera un cambio de dimensión. Entonces puede haber ahí una expansión en el yeso, ¿sí? En los materiales orgánicos, para que haya ese cambio y se unan varias moléculas, puede haber también una variación dimensional que se llama contracción. Entonces yo ya sé cómo puedo explicar que estas reacciones químicas y los cambios de estado de la materia, cuando pasan de líquido, semisólido a sólido, puedan generar esas variables dimensionales, puedan cambiar, ¿sí?, la estructura de la materia, cambiando su tamaño. Entonces, en las variables dimensionales, los productos que fraudan van a generar expansión, los que polimerizan van a contraer, y los que gelifican expanden o contraen mientras se encuentren en su equilibrio híbrido. Y la reacción ácido-base normalmente no tiene cambios dimensionales, no tiene cambios volumétricos. Esos son datos bien importantes para que ustedes los estudien, los lean y los repasen. Ahí abajo tienen el autor Steenbecker en 1998 y 1990. Entonces, cuando ya estamos trabajando con determinado tipo de material, ¿sí?, ahí arriba a la derecha ustedes pueden ver un cilindro de resina en el cual se está midiendo cuánto este producto puede expandirse o puede contraerse, dependiendo de cómo yo lo voy a hacer reaccionar al material.
debiera tener menor cantidad de cambios volumétricos. Pero los cambios volumétricos y fallas en los metales no se dan cuando se trabaja con el metal, se dan cuando se trabaja con yeso o se trabaja con cera, donde ocurren los cambios y donde el final de la restauración no ha dado. ¿Sí? Donde sale más grande, donde sale más chica, pero ahí existen los cambios. Entonces, cuando hagamos incrustaciones, de acuerdo a cómo manejen ustedes el material, la incrustación va a salir más perfecta en la calidad que van a preparar. ¿Sí? Tiene que ver también con el volumen, tiene que ver con el tamaño, tiene que ver todo con el manejo de los materiales. Así que no es menor el hecho de exigirles que, por ejemplo, cuando van a trabajar con un yeso, trabajen de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Y trabajar de acuerdo a las instrucciones del fabricante implica respetar lo que los científicos han determinado que es mejor para ese proceso. Entonces, como hay varios tipos de yeso, ¿sí? Ustedes tienen que saber con qué yeso van a trabajar. Si es un tipo 3, si es un tipo 4, un tipo 5, un yeso para ortodoncia, un yeso para modelos, lo que quieran llamar rojo, amarillo, celeste, verde, rosado, gris, violeta, el color que quieran, ese yeso tiene indicaciones de fabricante. Y tienen que respetarse la forma en cómo se lo mezcla. Por eso en un cuadro decía manipulación y aplicación del producto. Entonces, yo con el yeso puedo agarrar, lo van a ver en la facultad en muchos momentos, los chicos agarran su yeso y van a la pila, abren la pila y a ojo hacen la mezcla. Se puede, verdaderamente se puede, todos lo hacemos. Pero llegado el momento en que yo necesito medir las propiedades de ese producto, si no respeto lo que dice el fabricante, el producto me sale más débil, me sale poroso, y por lo tanto el trabajo final no va a resultar bueno. Y lo que nosotros pretendemos es que a través de aprender materiales dentales, el correcto uso, manipulación y entender los materiales, los resultados tienen que ser para obtener productos que sean excelentes en el final. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, te puede salir, cuando vienen en grupo, ustedes ya conocen el laboratorio, vienen en grupo y están 6, 8 en la mesa. ¿Sí? Alguno no ha estudiado y va a ver lo que alguien está mezclando. Entonces va a copiar la acción de mezclar. Pues no va a saber por qué, cuánto, cómo, a qué velocidad, qué tiempo. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es tan importante que quien quiera ser mejor en la odontología tiene que tomar en cuenta estos detalles. Tiene que saber entender la importancia de respetar el protocolo de trabajo. La mayoría de los estudiantes en este nivel les aburren estas conversaciones, estas charlas. Se parecen muy básicas. Pero llegado el momento que uno tiene que trabajar en el laboratorio, la conducta mía es dejar trabajar en el laboratorio. Es trabajar por metas, por objetivos. Pero la persona que no sabe la meta, no cumple el objetivo, mezcla y mezcla y desecha y mezcla y mezcla y desecha y pierde tiempo y pierde material y por lo tanto pierde tiempo. Así que la persona que quiera ahorrarse material tiene que leer antes el protocolo, la forma, tiene que traer lo mínimo necesario para trabajar. Ya hoy día en la tarde voy a pasar los materiales e instrumentos que se necesitan para todo el año. De tal manera que en el momento que empecemos a hacer prácticas, ustedes sepan qué es lo que tienen que traer y ya lo tienen que tener. Porque esa es una gran ventaja, saber qué voy a llevar después. Porque si no, los temas estos hacen que desaparezca el material o cambie el costo, sube el precio, que eso ha pasado en los últimos 6 meses de manera que afecta a todos. Entonces, peor tal vez en el nivel de estudio. ¿Dónde se puede ayudarnos? Pues puede ayudar, pero básicamente tienen que entender esta parte teórica para saber después cómo van a actuar con los diferentes instrumentos. Entonces dice, las propiedades de un biomaterial dental responden a su estructura
configuración atómica y molecular y también a la del ambiente local en que serán colocados. Esto genera variaciones térmicas. Molecular, los factores que condicionan al estado de la materia tienen que ver con distancia y energía. Entonces, independientemente del tipo de materia, existe un factor que evita que los átomos o las moléculas se acerquen demasiado. Este factor se da en el centro de dos átomos que está limitado por el diámetro de los átomos. Es un átomo muy grande, otro grande, ambos dos van a conservar su distancia. Esto genera un movimiento molecular que se define en física como la energía de la fuerza integrada sobre una distancia. Entonces, aquí hay un escalón para mí. El grupo del jueves no he escuchado todo esto. En cambio, el grupo de martes y miércoles sí han escuchado esto. Y entienden, ¿no?, que la estructura molecular, el tamaño de una molécula, un monómero, no digo, ¿no? Sí. El monómero tiende, por ser más pequeñito, a aglutinarse con mayor cantidad de monómeros, hasta que se forma una molécula grande, ya no deja que una molécula grande se cree. Entonces, la energía que tienen estos moléculas, la distancia que pueden recorrer, genera variables en el material. Por ejemplo, el yeso. Cuando el yeso molecularmente cambia, genera calor. ¿Sí? ¿De dónde sale ese calor? Se está mezclando un polvo con agua fría. ¿De dónde sale ese calor? ¿Por qué se produce una reacción exotérmica? Simplemente porque el cambio de posición de sus moléculas, el que una molécula se traslade a otra, hacia otro lugar, o se acerca hacia una molécula, y éstas conformen después una masa, una estructura, eso genera energía, y esa energía se reconoce como liberación de calor. ¿Sí? Y ese es un fenómeno del peso. Lo van a estudiar, lo van a leer, lo van a ver. Por eso son factores que condicionan, ¿no es cierto?, factores que condicionan a los estados de la materia. Y esos son los estados de la materia. Sólido, los cuatro estados hemos visto ya con el grupo de martes y miércoles, y en la tarde vamos a ver con el grupo de jueves, ¿sí? Después van a ser una lectura. Entonces, estos estados están determinados justamente por las moléculas, ¿no es cierto?, por las moléculas, los átomos, los electrones, todo eso que hemos ido viendo hasta el momento, que generan en realidad la forma en cómo se va a presentar cada uno de los materiales. Entonces, los materiales tienden a cambiar de estado, y en la ontología lo que más usamos es el cambio de estado de la materia. Si yo voy a tener un sólido que se convierte en un líquido, ¿sí?, eso se va a llamar fusión. ¿Con qué puedo hacer que se produzca el cambio de estado de un sólido? Que acabo de decir hace un rato. Aumento de la temperatura. ¿Correcto? Entonces, si aumenta la temperatura, por ejemplo, es un metal, aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con el metal? Se va a volver líquido. ¿Y cómo estarán sus electrones allá adentro? En un líquido, ¿cómo estarán sus electrones de ese metal, del oro? Están vibrando, están como locos, hasta que pase la temperatura y los electrones se queden en estado de inercia. Momento en el cual se forma la nube electrónica, enlace metálico, y se forma nuevamente un metal.
La lluvia. ¿Ah? La lluvia. No, la lluvia, pero es por condensación externa. Yo te hablo de las cosas que nosotros podemos tangiblemente ver. La garrafa de gas. Si yo condenso un gas dentro de la garrafa, muevo, eso es un líquido. ¿Sí? Entonces, en el cambio de estado de gas a líquido se llama condensación. Bueno, por ejemplo, de la lluvia, solo que en la lluvia está expandido todo, ¿no es cierto? O sea, el gas expande. Aquí estamos hablando de condensar, de aglutinar, para que el gas cambie de estado hacia un líquido. ¿Sí? El spray de cabello, usan las chicas, ¿lo ven? Lo baten y es un líquido. Pero cuando echan no les moja el cabello, sale como un gas. ¿O no? Así me han contado. Líquido a gas. ¿Qué es lo que decías tú? Líquido a gas es la evaporación o gasificación. ¿Qué podría influir aquí? En gas a líquido, para condensarse tiene que haber compresión, fuerza. En líquido a gas, temperatura. temperatura. Por ejemplo, un ejemplo de evaporación. El agua hervida, ¿no es cierto? Dejo agua en una olla y si está a alta temperatura, porque el agua tiene estructura molecular de qué tipo? Iónico covalente. ¿Y qué va a pasar entonces si cambia de estado? Esas moléculas tienen que repartirse. Pero el agua se convierte en un gas y se evapora. Bien, eso es por efecto de la temperatura. Si yo pongo a hervir una cera, que es enlace covalente, ¿no ves? La cera, también podrá evaporarse. ¿No? ¿Por qué no? Sí se evapora igual. Imagínense las iglesias que están con velas todo el día, toda la semana. Esa cera se tiene que evaporar, una quedará y se disolverá y quedará de nuevo sólida cuando pase la temperatura, pero el resto se evapora. Sólido a gas se llama sublimación. Un ejemplo. Un ejemplo.
esa energía cinética es un factor intrínseco propio de la materia que condiciona el estado de la materia como tal. En cambio, los extrínsecos, que ya hemos hablado, son los que nosotros proveemos a la materia. Le aplicamos temperatura y le aplicamos presión. De esa manera, el cambio de estado se puede dar. Si al agua le bajo la temperatura, ese es un factor extrínseco y va a convertir al agua en hielo. ¿Sí? Si a un sólido le aplico temperatura, lo va a volver líquido. Si esa temperatura es elevada, lo va a gasificar. Entonces, los intrínsecos, toditos están relacionados entre sí. El átomo, el electrón, el producto que forma la estructura para el comportamiento del material, tiene que tener una energía propia. Y eso se llama energía cinética. Entonces, no se olviden, ese elemento es fundamental y es clave. Entonces, la energía cinética está dada por el movimiento vibratorio causado por la rotación de los electrones. Los electrones rotan en una nube, ¿no es cierto? Tienen un circuito por el cual los electrones están girando. Si ellos giran, es porque ¿qué tienen? ¿Ah? Energía. Estamos hablando de energía. Y cuando estos electrones, ¿sí? Por ejemplo, un metal al que le aplico calor, sus electrones están como locos moviéndose por todo lado. ¿Sí? Eso genera un cambio de posición de la. Entonces, este átomo puede sacar un gas y se agarra del uno del otro, ¿sí? Y va a cambiar el estado de la materia. Entonces, la energía cinética como un elemento intrínseco de cada material implica el cambio de la materia cuando ya los electrones se han pacificado, se han tranquilizado de ese elemento vibratorio, y ese momento es cuando la materia cambia de estado. Por eso puede pasar de ser un líquido a un semisólido y a un sólido. Entonces, todo tiene que ver con la estructura molecular de lo que nosotros estamos hablando. Energía interatómica es la energía que mantiene en equilibrio las distancias entre los átomos. Balancea las fuerzas de atracción y de repulsión. Entonces hemos dicho que hay átomos que se atraen, hemos dicho que hay átomos que se repelen. Entonces, eso está dado por la energía interatómica. Si hay mayor energía, hay mejor cohesión. Si hay menor energía, la materia tiende a ser gas, o sea, se espuma. Si hay mayor energía, hay mejor cohesión. ¿Qué significa eso? Significa que los átomos, ¿sí? Si tienen energía, se van a juntar más, va a cambiar su distancia, y al cambiar su distancia va a generar un producto más cohesionado. Y esa energía interatómica y la cohesión atómica, molecular que ocurre en la materia, va a hacer que al estar más cohesionado se convierta en un sólido o un semisólido. Pero si no hay fuerza de energía, si no hay fuerza, no hay energía, entonces obviamente se va a evaporar. O sea, los átomos van a empezar a moverse libremente. Esa es la característica que define a un gas. El gas no tiene límite, ocupa el espacio que uno le da al gas. En cambio, el líquido no, y el sólido no. ¿Se entendió? Este proyector dura apenas 1 hora.
¿Cuáles eran? La temperatura y la presión. La temperatura y la presión. En ambos dos casos, ¿no es cierto?, la temperatura y la presión van a generar cambios de estado en la materia. En nivel de condensación, si hay presión, ¿no es cierto?, y en la temperatura, en nivel de expansión, si hay aumento de la temperatura. Pues eso es muy fácil de entender, ¿sí? Los dos factores extrínsecos, externos, entonces son temperatura y presión. Y esos dos elementos, ¿qué van a lograr? Cambiar el estado de la materia. Cambiar el estado de la materia. ¿Okay? Esta tarde en clases vemos propiedades y vemos con grupo martes y miércoles propiedades también. Les igualamos hasta que esta cosa funcione mejor. Nos vemos a las 3 conmigo en el laboratorio.